En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ilumina, Señor, nuestro entendimiento para que, leyendo y meditando en tu palabra, podamos acercarnos más a ti. Perdona nuestros pecados y danos la gracia de amarte cada vez más. Amén. Muy bien, queridos amigos, vamos a hacer la lección divina del texto de San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. En la Biblia de Straubinger, él titula esta perícopa diciendo los dos hijos desiguales. ¿Qué opináis vosotros? Un hombre tenía dos hijos. Fue a buscar al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Mas éste respondió y dijo: Voy, Señor, y no fue. Después fue a buscar al segundo y le dijo lo mismo. Este contestó y dijo: No quiero, pero después se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Respondieron: el último. Entonces Jesús les dijo: En verdad os digo, los publicanos y las rameras, las prostitutas, entrarán en el reino de Dios antes que vosotros, porque vino Juan a vosotros, Juan el Bautista, andando en camino de justicia, y vosotros no le creísteis, mientras que los publicanos y las rameras le creyeron. Ahora bien, ni siquiera después de haber visto esto os arrepentisteis para creerle. Muy bien, vamos a hacer en primer lugar la lección de la lectura de nuestro texto y ver qué dice el texto. Bien, ¿qué opináis? Estaba delante de en la perícopa anterior, en el capítulo 20, el versículo 23, dice que estaba hablando con, llegado al templo, se acercaron a él algunos sumos sacerdotes. Entonces, tendría que estar hablando con los sumos sacerdotes y algunos ancianos del templo. Y de hecho coincide esto con sus palabras. Y les dice, un hombre tenía dos hijos. Este hombre es Dios, Dios Padre. Fue a buscar al primero y le dijo: Hijo, ven hoy a trabajar a la viña. Recordemos que la viña la viña es el reino de Dios. Es la iglesia. Para nosotros, cuando habla de los tiempos mesiánicos, del Nuevo Testamento, es la iglesia. Pero la viña del Señor es siempre el pueblo de Dios. Y también en el Antiguo Testamento la viña del Señor fue Israel. O sea, el lugar donde Dios es, el Dios verdadero es servido. Esa es la viña. Entonces, a este hijo le dice: Hijo, ve a trabajar hoy a la viña. Y este hijo dice: Voy, Señor. Le dice: Sí, me voy a ir. Claro que sí. Te prometo ir. Pero al final no cumplió con su promesa. Simplemente no se fue. Después busca un segundo hijo, que quizás sea el menor, pero es el segundo, al segundo. No es al segundo simplemente en un otro hijo, sino al segundo hijo, al menor. Y le dijo lo mismo: ve hoy a trabajar a la viña. Entonces dijo: no quiero. Este primer hijo, en este contexto, ¿sí?, se refiere evidentemente digo por los comentaristas inclusive de los padres de la iglesia, se refiere a los judíos, porque son los hijos mayores de Dios, los hijos mayores. Y estos les dice que son los hijos mayores, los hijos de la promesa, es como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Israel, el pueblo de Israel, no solo los judíos, sino todo el pueblo de Israel, que había recibido la revelación mosaica. Dios les había hablado, ellos tenían la religión verdadera, la religión preparatoria para el Mesías, de su pueblo saldría el Mesías. Y vemos evidentemente en el caso de los profetas, cómo los profetas eran aquellos que en nombre de Dios les decía: ven a trabajar a mi viña,
cumple mi voluntad. ¿Y qué decían los israelitas, los hebreos? Sí voy, pero al final no iban. Sí iré, cumpliré. Al final no habían cumplido. Y por eso han matado muchas veces a sus profetas. Muchas veces han matado a sus profetas. En cambio, el hijo menor, que dice, no iré, y después se arrepintió y fue, son todos aquellos pueblos, los pueblos paganos, que habían renegado de la revelación primitiva y se habían apartado de Dios, y a lo largo de los siglos, apartados de Dios, profundizaron o arraigaron en el error. Entonces, estos dijeron primero, no iré a tu viña, no me haré de tu pueblo elegido, seguiré yo las creencias que tengo. Y después se arrepienten, y de hecho, cuando los apóstoles comienzan a predicar, en los pueblos paganos, en la gente pagana, encuentran una apertura gigantesca. Era mucho más fácil. En cambio, los judíos, que era el remanente del pueblo de Israel, no aceptaron fácilmente. Al contrario, mataron al Mesías. No iré, pero se arrepintió después y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Entonces, el que hizo la voluntad del Padre es el que dijo primero no voy, pero al final fue. Vino Juan a vosotros andando en camino de justicia y vosotros no le creísteis. Mientras que los publicanos y las rameras, los publicanos son aquellos cobradores de impuestos que eran como Mateo o Leví, que es el nombre de Mateo en el Nuevo Testamento, que eran odiadísimos por los judíos, porque eran traidores, eran considerados traidores por cobrar impuestos a los judíos para dárselo a Roma. Ellos quedaban con una comisión, obviamente, por eso tenían tanto incentivo para ser tan odiados por los demás. Así que los publicanos, los traidores de la patria, los renegados de la patria, y las prostitutas. Las prostitutas, no hace falta hacer mayor descripción, porque ellos estaban pecando contra Dios, pero dijeron, no iré a tu viña, y después se arrepintieron y se fueron. Cuando escucharon la predicación de Juan, muchos publicanos y prostitutas se convirtieron. Cuando escucharon la predicación de Jesucristo, muchos publicanos y prostitutas se convirtieron. Ahora bien, ni siquiera habiendo visto esto de la conversión de las prostitutas y publicanos, ustedes creyeron. Ni siquiera así creyeron a Juan. Y no le creen a él mismo no le creen, por más que él les muestre cómo se convierten a Dios dejando su vida de pecado los publicanos y prostitutas. Fíjense qué corazón duro el de los judíos, de aquellos sacerdotes y ancianos. Durísimo el corazón, durísimo. Enfrascados en sus tradiciones, que no son malas por ser tradiciones, sino porque se oponían en su origen a la fe. Por eso los sacerdotes y ancianos, los escribas que eran como hombres, los copistas, los que copiaban la Sagrada Escritura y la conocían muy bien. La tradición de ellos no era mala por ser tradición. Ojo, que muchas veces los protestantes piensan que Jesucristo rechaza toda tradición. Pero hay que recordar que Jesucristo dice que no pasará ni una i ni una coma de la ley, sin que toda ella se cumpla. Entonces, no se trata aquí de que que se desprecie la tradición. Es que había algunas tradiciones de hombres, había algunas interpretaciones y doctrinas traídas por los judíos desde su exilio, y esas doctrinas se fueron desarrollando y arraigando, sobre todo no simplemente estudiando, sino arraigando como práctica misma en las tradiciones de hombres de los judíos. De tal modo que en el momento en que cuando aparece Jesucristo, cuando comienza su ministerio público, ellos ya no creían en las Escrituras, sino en aquellas interpretaciones que les parecían más sabias. Por eso no creían estas cosas sencillas del pueblo. Por eso no creían ya. Eran como los científicos.
Esto es lo que tenemos ahora de la lectura, lo que dice la lectura. Ahora vamos a la meditación de nuestro texto. Jesucristo llama la atención a los sacerdotes y escribas sobre decir que uno cumple la voluntad de Dios y en realidad no cumplirla. Y compara con este otro extremo de los que se niegan rotundamente y visiblemente a cumplir la voluntad de Dios y después se arrepienten. Recordemos aquellas palabras durísimas, pero que tienen todo que ver con esto del Apocalipsis. No eres frío ni caliente, porque eres tibio, te vomitaré. Entonces, no eres caliente, no eres fervoroso, ni eres frío como las rameras y publicanos. Eres tibio. Dices que vas, pero no vas. En primer lugar, la primera lección que nosotros podemos quitar de esto es que Jesucristo hace una comparación entre dos extremos. Contrapone el que promete que va a hacer y no hace, y el que dice que no va a hacer y al final hace. Él no trata del caso del que promete y hace. Porque en realidad, con esto, lo que quiere hacer nuestro Señor es llamarnos la atención sobre algo muy importante, que tiene todo que ver con la doctrina de la gracia, y de que sin mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Sin mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Y es que muchas veces, te pasó a vos probablemente más de una vez, prometimos algo y prometimos a Dios que íbamos a cumplir algo. Por ejemplo, nuestros propósitos de enmienda, cuando hacemos un examen de conciencia, decimos, bueno, he pecado en esto, y después hago un propósito de enmienda prometiendo a Dios que no voy a cometer nuevamente aquel o aquellos pecados. Y después no cumplo. ¿Quién no tuvo esa experiencia? Porque en realidad muchas veces Dios es el que nos confunde. ¿Qué significa como término bíblico? Confundir significa, en cierto modo, como nos castiga, nos deja caer por nuestro propio peso. ¿Y cuál es nuestro propio peso? El peso de nuestra presunción. La presunción es un pecado que es parte de la soberbia, que nos hace pensar que nosotros podemos lo que no podemos. Que podemos lo que no podemos. Y nosotros le prometemos a Dios que vamos a esforzarnos, que vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance, que nos vamos a hacer violencia para poder lograr hacer algo, pero en realidad, después, ¿qué pasa? Caemos como somos aplastados bajo el peso de nuestra inutilidad. Bajo el peso de nuestra inutilidad. Y no dudo en afirmar con toda certeza que muchas de esas caídas Dios las permite. Porque nosotros no podemos prometer nada. ¿Qué vamos a prometer nosotros? ¿Qué vamos a prometer? No podés prometer nada. No podés. Vos, con tus fuerzas, nada podés hacer. Sin mí, nada podéis hacer, dice el Señor. De hecho, el Antiguo Testamento y la ley antigua, la letra de la ley era una letra que mata, dice San Pablo. La gracia, el espíritu de vida, la gracia, pero la letra mata, porque la letra apenas te dice lo que no podés hacer, pero no podés cumplirlo porque no tenés fuerzas para poder hacerlo. Y además, imagínate, vamos a prometer algo a Dios. ¿Cómo vamos a prometer a Dios fidelidad hasta la próxima confesión si ni siquiera sabemos si vamos a vivir en el próximo minuto? Y no es un exagero. No estoy haciendo un exagero. No sabemos si estaremos aquí en este lugar la próxima semana. No sabemos. Lo único que conocemos es nuestra debilidad. ¿Por qué prometeremos eso al Señor cuando Él puede estar viendo nuestra muerte mañana?
o haber dispuesto para mañana nuestra muerte. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros? Lo único que nosotros podemos hacer como propósito de enmienda es rogar a Dios que nos conceda la gracia de la fidelidad, de la perseverancia, de la resistencia ante el pecado. Pedir a Dios que Él nos ayude a perseverar. Señor, no puedo. No puedo perseverar. Ayúdame, Señor, quiero perseverar. Quiero cumplir mis propósitos. Quiero no volver a pecar. Ayúdame. Y que ese pedido sea constante, sin falta, continuo, intenso, omnipresente en nuestras vidas. Si pidiéramos de ese modo, muy probablemente superaríamos ya hace mucho tiempo aquellos pecados más persistentes. Pero lo que hacemos continuamente es prometer con nuestras fuerzas. Yo te prometo, Señor. Yo te prometo que no voy a volver a caer. Yo te prometo, Señor, inclusive usando términos cristianos y de la Biblia, que me voy a hacer violencia para no volver a caer. Te prometo que voy a poner todo mi esfuerzo. Te prometo, Señor, que voy a morir por ti. Como San Pedro. Señor, yo no te dejaré. Voy a morir por vos. Acá está mi espada, acá está todas mis armas. Yo voy a estar contigo hasta el final. Contigo estaré, Señor, hasta el final. ¿Por qué el Señor? Y fíjense que el tema de la negación de Pedro es tan sorprendente y tan importante que aparece en los 4 evangelios. Hay cosas que no aparecen en los 4 evangelios, aparecen en 3 evangelios, en los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y no aparece en Juan. Hay muy pocos temas que aparecen en los 4 evangelios. La negación de Pedro aparece en los 4 evangelios. Quisieron los apóstoles que nosotros entendamos, sin Cristo nada podemos hacer. No hemos de prometer. Y San Pedro seguramente lo repetía muchas veces a sus discípulos, a los fieles, en cada misa, en cada sermón, en cada predicación. No prometamos nada a Dios. Dios quiere hacer todo de nosotros. Nosotros en realidad no podemos hacer nada sin Él. Y más vale decir no puedo y que me ayude Dios a decir sí, yo puedo con mis fuerzas, porque de lo contrario, en el segundo caso, grande puede ser nuestra decepción. Y de hecho, grande es la decepción de muchos. Conozco a lo largo de estos años de sacerdocio, he visto a mucha gente buscando la santidad, la conversión de vida, buscando servir más a Dios. Pero también de esa gente he visto a muchos decepcionarse con su fragilidad. Y de verdad pidiendo poco, porque no me vengan a querer engañar a mí aquí y decirme, sí, yo le pido a Dios. No, yo le pido a Dios no es apretar un botoncito una vez, Señor, dame, ya está. No, hay que apretar. Muchas veces, mucho. Que la petición sea continua. Porque nosotros tenemos que convencernos. No es que Dios tenga que ser convencido. Nosotros somos los que tenemos que ser convencidos de que sin Cristo nada podemos. Presunción es el pecado de nuestros tiempos, aparte de otros. No vamos a pensar que es el pecado de la impureza y compañía. Esos pecados siempre hubieron, La presunción, uno de los tantos principales. Siempre son los de orden espiritual, no vayan a pensar que son los de orden carnal. Ellos siempre hubieron. Los de orden espiritual, presunción. Nosotros podemos. Las prostitutas y los publicanos se han convertido. Ellos que estuvieron en el pecado, al final, después se dieron cuenta. Y tenían conciencia. Acá lo que cuenta es, en el caso de las prostitutas y publicanos, es la conciencia, ¿sí? Se arrepintieron, dice el Señor, y se convirtieron. Se arrepintió el hijo malo, que dijo que no iré, y volvió. Pasamos ahora a hablar del tema de la conciencia, del arrepentimiento, de lo que se suele llamar peso de conciencia o cargo de conciencia, o carga de conciencia. Qué gracia enorme de Dios es
es nuestro dolor de conciencia por nuestros pecados. Qué gracia enorme. Sin ese dolor por los pecados, sin ese peso de conciencia, no nos arrepentiríamos. Bendita voz de Dios. Bendita voz de Dios. Porque solamente quien siente el dolor de una herida abierta busca el remedio. En cambio, el que no siente dolor por esa herida abierta, dolor por ese pecado, no siente pena, aunque sea vergüenza de ese pecado, no se convierte. La voz el peso, el grito del dolor de conciencia es la voz de Dios que nos llama. Es una gracia entonces. ¿Será, Padre, que Dios me va a perdonar? Preguntan algunos. ¿Sentís dolor por tus pecados? Siento muchísimo haber pecado. Eso viene de Dios. Eso viene de Dios. Eso no viene de la carne, eso no te lo dijo la carne ni la sangre, eso te lo dijo Dios. Bendita voz de la conciencia, que nos recordó que estábamos enfermos. Y entonces salimos a buscar remedio. Eso es lo que produce finalmente la conversión. Gracias a la voz de la conciencia. Si algo tenemos que pedir siempre, entonces es que siempre brille o suene ruidosa en nuestra conciencia la voz de Dios que nos dice: estás en pecado. Estás en pecado. No te es lícito hacer esto. No está bien que hagas tal cosa. No es para mortificarnos simplemente. Dios no quiere que nos mortifiquemos y que nosotros estemos ahí pensando tristemente: mira, qué mal me va. Porque eso es lo que pretende el hombre de hoy. No quiere sentirse mal. No, Dios tampoco quiere que nos sintamos mal. El problema es que en el pecado nos sentimos bien. Entonces es sumamente necesario que nos sintamos mal, porque solamente así nos apartamos nosotros del mal. Si no nos sentimos mal, nos quedaríamos en el pecado eternamente. Y quedarse no solamente es un contrasentido en sí mismo, sino que quedarse en el pecado eternamente es la destrucción de nuestra naturaleza. No podríamos nosotros alcanzar la felicidad de ese modo. Jamás. Finalmente, una última cosa que quisiera meditar de este texto. Viendo que las prostitutas y los publicanos se convierten, ni aún así ustedes se convirtieron, ni aún así. Decía antes, de tal modo endurecido el corazón de los sacerdotes y escribas y ancianos del pueblo, que ni eso les movió, porque ya no les interesaba. Lo único que les interesaba a aquellos hombres era el poder que tenían, el orden que habían conseguido, que las cosas estén en paz, que no haya problemas, que no haya líos, que no haya peleas, de tal modo que los romanos no vengan a destruir nuestro lugar santo. Ese lugar del cual Dios ya decía que sentía asco de los sacrificios que se realizaban allí. Misericordia quiero y no sacrificios. Y entonces no estaban ya interesados en la conversión de los hombres, la conversión de los pecadores. Rezábamos con mi abuela cuando yo era pequeño el rosario todos los días a las 5:30 de la tarde, al atardecer, justo ahí, en la hora en que hoy rezo las vísperas con mi comunidad. Canto las vísperas con mi comunidad, en esa hora del atardecer, cuando los últimos rayos del sol se dan, allí nosotros cantamos el oficio. Y en esa hora rezaba el rosario con mi abuela. Y entonces ella decía siempre: pedimos, Señor, por la paz del mundo y por la conversión de los pecadores. Ese es el gran deseo de la iglesia, y ese es el gran deseo de todos nosotros, de los cristianos, de los buenos cristianos. Porque lo que queremos es no solamente irnos nosotros al cielo, sino que todos los hombres, todos los que puedan, vayan al cielo, que nos unimos al Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el objetivo, ese es el objetivo.
que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. No simplemente una expresión melosa de aquel, sí, yo te voy a ayudar, yo voy a hacer, yo voy a estar en la iglesia, yo voy a venir a hacer tal cosa, y al final no lo hace, sino que les remuerde la conciencia para que, dejando sus pecados, vivan por Cristo, mueran con Cristo, para que puedan resucitar con Él. Entonces, lo primero, no prometer nada a Dios, sino más bien pedirle a Él la gracia para poder perseverar. Lo segundo, pedir a Dios la gracia de una conciencia sonora, gritante, gritona, puede ser también. Una conciencia gritona, que nos grite, que nos martille cada vez que nosotros pecamos gravemente, que no nos deje en paz, ni siquiera dormir. Ni siquiera dormir. Porque el día en que durmamos tranquilos con el pecado grave, estamos perdidos. Ese día estamos perdidos. Ese día estamos perdidos. Y ciertamente Dios tiene sus modos de sacarnos otra vez, porque nos ama. He visto a muchos corazones enterrados en el pecado mortal, que durmieron durante años en el pecado grave, como el Señor un día les despierta la conciencia con un sufrimiento, una tragedia, un accidente, una predicación o una simple oración. Y entonces se convierten como aquellos que dicen, no iré. Y después se arrepiente y dice, me voy a ir. Eso es lo que hemos de pedir entonces al Señor. Y hasta aquí la meditación de nuestro texto. Vamos a rezar entonces ahora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ¿cuántas veces te prometí y no cumplí? Innumerables, ni siquiera tengo la cuenta de ello. ¿Cuántas veces creí que yo podía? Y no podía. Te dije voy y al final no fui. Remuerda mi conciencia, Señor. Te ruego y te suplico, remuerde mi conciencia para que me arrepienta. Y si te digo hoy, no iré, que mi conciencia me remuerda, que me pese, Señor, ofender a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Y entonces, arrepentido, vaya a trabajar a tu viña. Dame, Señor, la gracia que te pido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, amigos, vamos a hacer finalmente la contemplación. ¿Y qué será nuestra contemplación esta vez? Bien, lo que te propongo es mirar al Padre, a este hombre que tenía hijos. Mírale al Padre, a tu Padre, el Padre Dios. Imagina su mirada bondadosa. Si te cuesta imaginar su mirada, basta que imagines los ojos de Jesucristo, porque el que me ve a mí, ve al Padre, dice el Señor. Entonces, mira los ojos de Jesucristo. Y probá darles las dos respuestas. Yo iré. Y quiero que mires lo que el Señor ilumina en tu corazón en ese momento. Y luego decirle, no iré. Y entonces también mires lo que el Espíritu Santo ilumina en tu corazón en ese momento. Y te doy mi bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.